Bienvenidos a los Diálogos de Replanteo. Es un ciclo de entrevistas en el que vamos a conversar con personalidades, dirigentes, intelectuales, hombres especialistas en políticas públicas, que nosotros consideramos que es importante que ustedes escuchen porque abordan cuestiones muy sensibles desde el punto de vista de la organización de la sociedad. En la primera con Agustín Salvia. Ya lo conocen seguro, pero de todas maneras algunos datos les doy. Es sociólogo, es profesor universitario en la UBA, también es profesor en Flaxo, es el director del Instituto de la Deuda Social de la UCA, es decir, es una de esas personas cuyas opiniones o el resultado de los trabajos que realiza en materia de medición de pobreza, de indigencia o desigualdad social es muy esperado por todos los argentinos, por lo menos por los que están preocupados por lo que está pasando en nuestra sociedad. Vamos a tener una charla con él acerca de la tarea a la que él se dedica, que tiene que ver, decía, con las cuestiones sociales. Agustín, muchas gracias por venir en primer lugar. Ricardo, no, gracias a vos. En Francia, en Alemania, en los países centrales, en Estados Unidos, la pobreza se mide con ¿qué parámetros? ¿Con los que los mide el INDEC? ¿Con los que los mide la UCA? No. Bien, a ver, no, tomemos en cuenta esto. La medición mundial de pobreza en general se hace con base en los ingresos. Por eso se está discutiendo ahora la idea de incorporar acá lo multidimensional, dimensiones que no son solamente el recurso económico. Y cada país va teniendo sus propios parámetros o sus regiones. Europa tiene dos medidas relativamente oficiales para medir la pobreza. Uno es lo que se llama pobreza relativa, en donde no compara, no pone una vara de una cantidad de dólares o de euros o de ingresos para una familia para no ser pobre, sino que pone una medida relativa. ¿Cuán distante estás de la mediana de la población? Esto casi es una medida de desigualdad. Es decir, claro. mire, decir, a ver, si la sociedad progresa, la mediana del ingreso va a estar más arriba. Lo importante es que los de abajo no estén muy abajo. Entonces pone una medida relativa vinculada a la mediana. Esa es una de las medidas oficiales. La otra medida oficial es a través de justamente lo multidimensional, de funcionamientos básicos o recursos básicos. Ahora, ¿qué se toma en Europa? Si uno se pudo ir de vacaciones, si uno pudo comer carnes al menos 2 o 3 días por semana. Eso se considera también. Esto sería, si alguien tiene un medio de transporte, si alguien tiene acceso a la comunicación. Bueno, si nosotros tomáramos esos mismos parámetros, la pobreza multidimensional en Argentina, tomando esas dimensiones de bienes y servicios, y estarían por arriba del 60-70%. Otra pregunta, Tiago, que a veces suelo formularme cuando leo los indicadores de la pobreza a nivel mundial hechos por el Banco Mundial o por Naciones Unidas, no me acuerdo. Dicen que ha descendido, no sé exactamente qué cantidad de habitantes hay en el mundo pobres hoy, algo así, supongamos 1.500 millones de personas. Ahora, se considera que no son pobres los que ganan más de 2 o 3 dólares por día. ¿Alguien puede creer realmente que una persona que gana solo 3 dólares por día no es pobre? A ver, eso tiene que ver cómo los organismos internacionales o incluso los organismos nacionales fijan parámetros para establecer cuál es una privación indebida, una privación injusta. Entonces, cuando los organismos internacionales tienen que negociar con el mundo, son bastante generosos con los estados y poco generosos con los pobres. Le ponen una vara bastante exigente, es decir, muy exigente en términos para los pobres, es decir, a ver, 3 dólares, es decir... Poco exigente para los estados. Pero poco exigente para los estados. Y para ellos mismos, porque se supone que luego esas mediciones tienen que definir las políticas de los estados de ayuda. Bien, lo que también es cierto que el mundo hay situaciones de pobreza tal vez mucho superiores a las que tiene el continente americano. El continente americano tiene mucha pobreza, el 30-35% de la población está en situación promedio de pobreza y hay lugares donde está el 50%, medido por ingresos, medidos por alguna vara por ingresos, ¿no? En esa vara de ingresos esa es la situación, pero hay lugares en el mundo o países en América Latina como Haití o Paraguay o países en el mundo de África o de Asia, en donde sociedades rurales están padeciendo situaciones de extrema pobreza en niveles superiores a estos. La extrema pobreza medida por ingreso en América Latina ronda alrededor del 15%, 12%. La pobreza extrema remite a esos 2, 3 dólares que estábamos hablando, ¿bien? En el mundo hay lugares en donde estos superan esos valores. Ahora, es claro que dependiendo la vara que uno pone, se le exige a los estados más o menos responsabilidad y a los mercados mundiales más o menos responsabilidad.
a estas corporaciones globales, financieras, internacionales, se le exige más o menos responsabilidad para equilibrar los tantos y hacer más justicia social para justamente bajar la pobreza. Ahora, en Argentina esto se mide exclusivamente, oficialmente, y el INDEC lo está haciendo bastante bien en términos de lo que ha sido su recuperación, lo mide a través del ingreso monetario. Y lo mide en términos de una vara, de una canasta básica alimentaria para una familia tipo, y de una canasta básica total que incorpora otros bienes y servicios básicos. Esos valores en Argentina hoy estarían alrededor de 12.000, 13.000 pesos para una familia tipo de 2 adultos y de 25.000 pesos, para no ser pobre, una familia tipo también con 2 adultos y 2 niños. Entonces, esta es la vara que nosotros estamos tomando para evaluar la pobreza por ingresos. Es una vara que tiene un estándar latinoamericano, busca hacer comparaciones latinoamericanas, pero no tiene nada que ver con comparaciones de otros lugares del mundo. E incluso las comparaciones entre países de América Latina no son las mismas, porque las canastas básicas y los precios de esas canastas no siempre están suficientemente equiparados. Entonces, podemos decir que en términos relativos estamos mejor que Brasil, Bolivia, obviamente Venezuela, pero estamos en niveles similares a los de Colombia e incluso un poquito abajo de Brasil y muy por debajo de lo que ha conseguido Uruguay o Chile en términos de pobreza por ingresos. Me decían a mí, por ejemplo, que si midiéramos como mide Chile la pobreza, no sé si efectivamente será así, lo escuchaba en un programa de televisión, no es que me lo dijeron a mí, si nosotros la midiéramos como Chile, como la mide Chile, estaríamos en los mismos niveles de pobreza que Chile, que se supone, o lo que se dice, que está con niveles de pobreza inferiores a los nuestros. La evaluación que nosotros hacemos, incluso algunos otros académicos, muestra que Chile estaría por debajo ya de nosotros en materia de pobreza. No lo está en términos de desigualdad. Hay una relación estrecha, no son lo mismo. Buena parte de los problemas de pobreza tienen como causa factores de desigualdad. Desigualdad de origen, desigualdad de oportunidades de trabajo, desigualdad de oportunidades de educación, de acceso a bienes y servicios públicos, a capital social. La desigualdad, no medida solo por ingresos, sino por condiciones de vida, produce justamente efectos de pobreza, porque no todos tienen los mismos accesos y ganan en la cola aquellos que tienen justamente esos recursos o esos capitales, y pierden en la cola la capacidad de ingresar a una situación de mayor bienestar los que están atrás. Y la desigualdad hace que buena parte de los recursos se concentren en muy pocas manos. Por lo tanto, la redistribución no facilita que las capacidades de trabajo, de ingresos, de educación, justamente accedan a todos con igualdad de oportunidades o igualdad de condiciones. Esa es una de las relaciones posibles. Incluso, y por supuesto, en términos de acceso a la información y acceso a toma de decisiones y a tener tiempo para pensar en cómo vamos a vivir mejor y cómo hacemos para poder vivir mejor. La situación de pobreza y de desigualdad te afecta en términos psíquicos, depresión y ansiedad se agravan sumamente. Y esto hace que, ¿cuál es la capacidad de un ciudadano pobre y con pobreza extrema de pensar en términos de igualdad de ciudadanía y decir, a ver, ¿cómo participo del mundo activo de la política en la construcción de un nuevo país o de modificar o mejorar mi país? Obviamente, su tiempo y su energía para poder dedicarle a esto no puede ser mucha, porque tiene que dedicarla a la sobrevivencia. Pero, espera, Ricardo, la otra idea es mucho más importante también, que es, a ver, que uno puede ser una sociedad, o en una sociedad se puede ser menos pobre, se puede estar en una situación de mayor bienestar, sin embargo la desigualdad ser muy alta, ¿bien? Entonces, porque toda la sociedad ha progresado los más ricos, y esto significa que hay justamente mayor tal vez posibilidades de reinvertir la riqueza, y esto ha generado mayor posibilidad de que otros mejoren. Ahora, esto ocurre poco en el mundo, ¿bien? Esto no es muy frecuente que ocurra. Lo más frecuente que ha ocurrido en el mundo, en términos de lo que ha ocurrido en las sociedades europeas, es que justamente les ha tocado bajar la desigualdad para que justamente pueda disminuir la pobreza, ¿bien? Y en esta lógica, bajando la desigualdad y haciendo una mejor redistribución del ingreso, ya hoy el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los grandes organismos internacionales reconocen esta ley. Bajando una sociedad la desigualdad, en términos estructurales, va a lograr que la pobreza intergeneracional disminuya, ¿bien? Ahora, hay pocas experiencias donde cuanto más rico es un país, eventualmente rico, puede poder generar mayor capacidad de redistribución y hacer que baje la pobreza. Pero no es sustentable. Esto
va a requerir de que siempre los negocios de esa economía o de esa sociedad o de esas corporaciones, en un mundo tan desequilibrado y tan inestable, siempre fluyan, ¿no?, con grandes progresos. Era el modelo de Menem. El modelo de Menem tenía como perspectiva grandes inversiones que nos hagan participar del mundo global y a partir de eso bajaremos la pobreza porque habrá un derrame. Obviamente no duró más que el periodo que duró y la crisis 2001-2002 nos dejó sepultados. Es el modelo... Y la pobreza crecía. En un momento bajó, pero más allá de esto aumentó la desigualdad fuertemente, ¿bien? Y la desigualdad hizo menos sustentable sostener la crisis de 2001-2002. Bien. Ahora, vino posteriormente el actual gobierno que nos plantea una lluvia de inversiones con el mismo modelo, con el modelo de que efectivamente podamos tener mayor capacidad de inversión, que esto convoque a muchos capitales, que haya más trabajo y que vayamos cediendo la pobreza porque la sociedad crece. Hay algo que se pierde en esta perspectiva. Es una victoria pírrica. Eso se consigue para 2, 3, 4, 5 años cuando tenemos ventajas comparativas en el mundo. En 10, 15 años no sabemos lo que va a ocurrir. Lo que tenemos que invertir es justamente en capital humano, en desarrollo social, en integración social. Esa reducción de la desigualdad va a hacer que intergeneracionalmente haya menos pobres. Yo siempre digo que esa no es tarea del mercado, no porque el mercado sea malo, es decir, terminar con la pobreza, construir sociedades justas, equitativas, construir sociedades más o menos igualitarias, ¿eh? No es tarea del mercado, no porque el mercado sea malo, no es su función, no es la función del mercado. Un filántropo, digo yo, una persona muy generosa en el mercado se funde. Esa es tarea de la política. ¿Vos creés que son necesarios consensos para avanzar en la disminución de la pobreza en la Argentina? Sí, Ricardo, coincido con vos. Es la política buena parte, y no la economía. Es la política la que debe dar el primer paso en términos de construir una plataforma mínima de acuerdos económicos sociales capaces justamente de crear el modelo económico más viable para nuestro país y más justo y equilibrado en términos de reducir tanto la pobreza como reducir o detener los avances o los aumentos que está habiendo en la desigualdad. ¿Bien? Justamente por la ecuación anterior que mencionamos anteriormente, porque efectivamente lo que requerimos es que se socialicen de alguna manera los costos de una reproducción social de un país que quiere crecer y que quiere desarrollarse. No puede recaer esto sobre los más pobres o sobre los trabajadores sin tener responsabilidad, quienes hoy tienen capacidad de generar excedentes muy importantes en términos de una economía globalizada, de una economía exportadora, que por otra parte tenemos que multiplicar. Es decir, que al mismo tiempo tenemos que desarrollar una economía próspera, exportadora en el mundo, y hay que continuar esa tarea. Pero ahí hay un acuerdo económico-social básico que debemos lograr. A eso me refiero cuando digo que es tarea de la política, ¿no? Decía Galbraith, creo que era Galbraith, el que decía que un gran economista americano y con una formación filosófica importante, decía, el que sabe mucho de economía, si solo sabe de economía, ni de economía sabe, ¿no? Bueno, así que yo no creo que terminar con la pobreza sea una cuestión solo de crecimiento y solo de economistas, ¿no? Y cuando hablo de consenso, y cuando digo que es cuestión de la política y hablo de consensos, digo que es muy difícil terminar con la pobreza si no hay acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, los actores económicos y los actores sociales. A ver, todos nos vamos a poner. ¿Quién va a decir, yo quiero una sociedad con pobres, quiero una sociedad en la que no todo el mundo tenga cloacas, en la que no todo el mundo tenga acceso a la salud y a una educación de excelencia? ¿Quién va a decir eso? Las diferencias se empiezan a plantear cuando tenés que definir cuáles son los instrumentos a partir de los cuales llegar. Ahí se presenta la contradicción de intereses. Exactamente. A ver, tenemos 2 o 3 situaciones de coyuntura importantes, como es la inflación, por ejemplo. Sin duda, con estos niveles de inflación difícilmente podamos presentar ni siquiera un país en crecimiento en términos generales, pero también un país que permita la redistribución del ingreso y otros recursos eventualmente requiere de un acuerdo para bajar la inflación. Pero también tenemos un conflicto redistributivo en Argentina. Un conflicto redistributivo que tiene que ver con el tipo de modelo económico que nosotros hemos venido desarrollando o el tipo de economía que es la Argentina. Sí. Y que requiere de acuerdos políticos para resolverse. Para que, a ver,
los que tienen menos o los que más pierden ganen un poquito más, y los que ganan un poco más sientan que no pierden tanto y al mismo tiempo van a ganar en el futuro. Ese acuerdo redistributivo en términos de una economía exportadora que genera excedentes importantes y la necesidad de una economía interna que requiere de mejores salarios, requiere de herramientas económicas sofisticadas que se sostengan en el tiempo a partir de un acuerdo político, no a partir de las reglas del mercado o las reglas económicas. En situaciones de coyuntura como la actual, de crisis como la actual, también el contexto actual requiere de un acuerdo político y social justamente para generar confianza en los inversores internacionales, confianza en los inversores nacionales, confianza en los trabajadores y las familias, confianza para que nadie pelee por el pedacito de terreno que le toca, pensando y olvidando que existen los otros, es decir, olvidando que existe el resto de la sociedad. Eso no se acuerda en el mercado, no se acuerda en la vida cotidiana. Estos son grandes acuerdos políticos sociales que este país no está teniendo y si uno lo piensa es en realidad una de sus grandes deudas. El último acuerdo que hubo en este sentido eventualmente fue la Constitución del 94. ¿Bien? Costó muchísimo, sí, claro. Pero hubo un acuerdo. ¿Este país no podrá hacer un nuevo acuerdo político? Claro, yo creo que es imprescindible. Además, cuando vos hablas de la distribución del ingreso, que tanto tiene que ver con la posibilidad de terminar con la pobreza o la desigualdad, hay dos ámbitos en los que se distribuye el ingreso. Uno es el mercado. También allí puede influir la política. Por ejemplo, cuando establece salarios mínimos. O cuando establece ciertas condiciones para que funcionen los sindicatos y puedan en las negociaciones colectivas no ser víctimas de la situación desigual en la que se va a negociar con el capital. Pero después está el Estado con los impuestos. El Estado no solamente tiene que ver con la distribución, la cuestión relativa a quienes pagan, sino a cómo se distribuye, ¿no? A qué se asignan después los recursos. Y yo veo que acá hay una crítica muy grande a veces al nivel de impuestos que se pagan en la Argentina, que no creo que estén por encima de los países de Europa, en primer lugar, a pesar de lo que dicen. Pero cuando cuando algunos reconocen que en Europa sí hay países con niveles de impuestos más caros, dicen, bueno, pero tenemos tienen unos servicios buenísimos, extraordinarios, países sobre todo de la Europa del Norte. Ahora, nunca veo que acá digan, bueno, no toquen los impuestos y mejoren los servicios. Siempre te dicen, bajen los impuestos porque los servicios no son buenos. Podría hacer el planteo inverso, y no sé si tal vez lograríamos un mejor nivel de igualdad. Por lo menos en teoría, digo. A ver, yo te incorporo acá un elemento de diagnóstico que creo que tanto si uno acierte con ese diagnóstico y lo resuelva, vamos a poder avanzar como sociedad hacia una sociedad más justa, más equilibrada, con más crecimiento, menos pobreza y más desarrollo. Vivimos en un sistema socioeconómico muy fragmentado. Hay una Argentina que opera a la velocidad del mundo global, con una concentración económica y con capacidad de acceder a bienes y servicios, a información, a un contacto y una comunicación con el mundo del primer mundo. Tenemos otra sociedad fuertemente vulnerada que depende de cuánto a esa sociedad le vaya bien y cuánto derrame o no derrame, y cuánto de alguna manera se distribuye hacia el mercado interno. Un sector medio bajo, muy vulnerable a las crisis como las que estamos viviendo ahora, pero también muy favorecido cuando vienen procesos de crecimiento. Pero tenemos un tercio de la economía y de la sociedad argentina que está padeciendo una situación de exclusión estructural en el sentido no solamente de que pueda estar padeciendo hambre o no tener educación, no tener ningún servicio, sino de exclusión estructural que no tiene futuro, que su trabajo es el trabajo del cuentapropista de muy baja productividad, la microempresa que le cuesta sobrevivir mes a mes, la microempresa familiar que busca hacer changas o prestar servicios o hacer producciones artesanales para sobrevivencia. Esa parte de la Argentina que tiene 10% de desocupados, pero también tiene un 20% de subocupados, vendedores ambulantes, limpiavidrios, de pequeños trabajadores que hacen servicios, esa Argentina no tiene futuro. Y el sector más dinámico nunca los va a absorber. Aunque les digamos edúquense, capacítense profesionalmente, porque no tenemos una Argentina suficientemente grande en términos de capacidades productivas y demanda de empleo para absorber a ese 30%. En este diagnóstico, si esto es así, si esta heterogeneidad estructural es parte del problema, lo que necesitamos es invertir en el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, en un mercado interno capaz de crear buenos trabajos para esos segmentos, y que al mismo tiempo generen buenos salarios. Ahora, obviamente, esto no se va a surgir inmediatamente.
Esto va a requerir de un proceso de desarrollo, con lo cual necesitamos que el primero de los sectores derrame, pero no solo derrame sobre el segundo, invierta, eso no es tarea del mercado, eso es tarea del Estado, reinvierta o redistribuya para que el segmento más pobre de la Argentina mejore sus capacidades de trabajo y de producción. Esta mejora de capacidades de trabajo y producción, al mismo tiempo que el primer segmento se desarrolla y se expande en el mundo, es el equilibrio que no hemos logrado. ¿Bien? Las disputas por el tipo de cambio son esto. Vos podés devaluar y favoreces al primer segmento para que se desarrolle. Vos hacés que no se devalúe, mantenés un tipo de cambio fijo, lográs algunas compensaciones para los sectores más pobres, para que no se sienta tanto la pobreza, que no le aumenten los alimentos. Hay un conflicto redistributivo alrededor del tipo de cambio. Eso no lo resuelve el mercado, lo dijiste recién, lo resuelve la política. La política. ¿Bien? Y a través de consensos y acuerdos. Y a través de un proyecto de país de mediano y largo plazo. Exactamente. Que le prometa a tantos a uno como a otros acuerdos y no básicos. se resuelve de un día para el otro. Exactamente. Es necesario aclarar. Ahora, para que la sociedad tenga disposición a esperar y tenga disposición a hacer un esfuerzo, el esfuerzo tiene que ser equitativo y, bueno, creo que deben ser todos los sectores sociales, no solamente los propiamente políticos, sino también los sectores del trabajo y los sectores de la producción, los que le puedan decir a la sociedad que este es el camino que hay que seguir y que rendirá sus frutos si perseveramos en él, ¿no? Porque si no, bueno, se va a hacer muy difícil, ¿eh? Hablamos de impuestos. A ver, obviamente que la clase media, baja está sufriendo esta crisis, pero la clase media profesional ahorró en dólares. ¿Bien? Y esos dólares los tiene todavía valorizados. ¿Bien? No está sufriendo la crisis de la misma manera que lo está sufriendo los habitantes de cualquier conurbano de nuestras ciudades. ¿Bien? No, naturalmente. ¿Bien? Entonces, efectivamente, ahí no hay capacidad de ahorro, hay endeudamiento, un endeudamiento en pesos muy leonino. Hay que sobrevivir pidiendo o reclamando, solicitando algunos bienes y servicios básicos, yendo a los comedores, compensando la falta de ingresos a través de algún tipo de actividad extra sobre la cual tampoco hay changas. Bueno, todo esto, lo que está ocurriendo en ese segmento más pobre de la sociedad, es incomparable con lo que está ocurriendo en el segmento superior, que sigue viajando, que sigue yendo a hacer turismo, que efectivamente puede sentir que ya no le alcanzan suficientemente los ingresos, pero básicamente mantiene sus dólares o sus ahorros guardados, o que la especulación financiera o inmobiliaria le ha dado algún beneficio. Entonces, estamos hablando de una crisis que no golpea igual a las tres Argentinas que tenemos. Claro. ¿Bien? Ahora, cuando uno tiene que presentar o proyectar un país hacia adelante, no puede pensar, tiene que pensar integralmente. Y tiene que pensar y convocar confianza. A esas clases medias hay que darle confianza, decirle, vas a vivir en un país más equitativo, más justo, ¿bien? Si pagás más impuestos, si efectivamente se actualizan las tarifas, aunque las tarifas puedan crecer enormemente, pero vas a poder pagarlas. ¿Pero por qué lo vas a hacer? Porque con esto vas a efectivamente lograr un futuro distinto. ¿Bien? Algo de esto quiso proponer Macri o Cambiemos. Fracasó en ese intento. No lo tenés que decir vos, lo digo yo. ¿Bien? No, yo lo digo, sí. Fracasó. Fracasó, pero enormemente. Pero no solo fracasó en términos político-económicos, fracasó en la expectativa de que eso era posible. Perdió una oportunidad histórica, así como Kirchner la perdió en el 2004-2005, que tenía la posibilidad de convocar justamente a un proyecto de esta naturaleza, a un acuerdo que nos hable de un país hacia futuro. Acá se perdió la oportunidad histórica de pensar en un país hacia futuro en donde haya acuerdos políticos, económicos y sociales fuera de una coyuntura política o fuera de una coyuntura económica. Tal cual. Algunos Perdón, lo dije yo y te agradezco porque me recordás que algunos, conscientes además de la diferencia que tenemos con el PRO, son partidos distintos a la Unión Cívica Radical y el PRO, y muy distintos en muchos casos. A pesar de eso no hubo un acuerdo programático al celebrarse este acuerdo, ¿no? O conformarse Cambiemos. Y muchos decíamos que era necesario, después del 2015, hacer una convocatoria a la política en primer lugar y después a los distintos sectores sociales y económicos para ver, en un momento, tal vez con algún paraguas de los credos, para ver si podíamos encontrar, arribar a acuerdos respecto de instrumentos que fueran importantes y que no agotaran un recurso que para mí había sido muy valioso para Cambiemos, que era
la confianza de la sociedad en cuanto a que el esfuerzo iba a ser equitativo. Entonces, no fíjate, fue equitativo. La pobreza de la política. Estábamos hablando de eso hace un momento. Sí. Es la pobreza de la política. La falta de la grieta es otro síntoma de falta de calidad. Yo digo siempre, terminar con la grieta no es terminar con las diferencias, es terminar con el sectarismo, el dogmatismo y la incapacidad de procesar las diferencias o las distintas posiciones de manera civilizada. Pero para no robarte más tiempo, quiero decirte, hiciste un trabajo que sorprendió a muchos. Tu trabajo está todos los años, se espera, y lo esperan los políticos, los gobernantes con mayor inquietud todavía, pero debería esperarlo la sociedad y estar muy atenta a ese trabajo que nos informa, es una radiografía acerca de los niveles de pobreza en la Argentina. ¿Por qué no me haces una síntesis de cuáles fueron los resultados? Bien, bien. A ver, como siempre, nosotros no hemos hecho lo que hacemos, ni hacemos lo que hacemos en función de una orientación partidaria. Ni los datos, ni lo que te he dicho, tienen como perspectiva jugar políticamente. Lo que tiene como perspectiva es, tenemos una deuda social. Hay injusticias. Hay capacidades de desarrollo humano y de integración social que tiene esta sociedad que no se están garantizando. Los pisos mínimos de derechos sociales que tiene nuestra sociedad no están siendo garantizados. Es culpa de la política, es culpa del Estado, es culpa de los mercados, es responsabilidad, además de ellos, resolver el problema. Con este principio ético y con este principio teórico acerca de que la justicia y la equidad nos va a hacer mejores a todos y nos va a desarrollar a todos mejor, con esta lógica venimos midiendo del año 2004, buscando mediciones estadísticas más fiables, confiables, haciendo análisis sociológicos, económicos y políticos. Con esta lectura, nuestros datos, lo que nos ha dado, así como nos daba que por pobreza por ingreso teníamos, cuando se va Cristina de Kirchner, el gobierno anterior, en el tercer trimestre del año 2015 teníamos entre 28,8 y 29 y algo por ciento de pobreza, ese sería el nivel con el cual deja Cristina. Llegamos a tener 32% de pobreza por ingresos en el año 2016, producto de los ajustes. Bajamos a 27% de pobreza en el 2017, producto de un conjunto de medidas que mostraron, diría que facilitaron un proceso de mejora en los ingresos y de aumento relativamente del trabajo y de caída de la inflación, pero que fue una victoria pírrea porque no duró mucho en términos de lo que fue la crisis de 2018. Y que llegamos a tener en el 2018, en el tercer trimestre, según nuestros datos, 33,4% de pobreza. Un aumento... Son 13 millones de personas. Bueno, proyectado a nivel nacional sería esto. Pero en términos de porcentaje y de tasa comparable, estos serían los valores. Tenemos más pobreza que la que teníamos en el 2016 y más pobreza que teníamos en el 2015. Similar pobreza que la que teníamos en el 2009, con la crisis de 2009, que no se medía, que el INDEC no medía, o nos decía que teníamos menos pobreza que en Alemania. Bien, pero teníamos en ese momento alrededor de esos niveles de pobreza. Cuando la crisis financiera internacional, ¿no? Bien, al INDEC, medida oficial sobre la cual tenemos que apoyarnos, le da 32% de pobreza en el segundo semestre del 2018, mientras le estaba dando 26% de pobreza en el año 2017. Pero ahí, perdóname, el segundo semestre 32, y es promedio. Es un promedio. Es importante también el dato, porque en términos de tendencia o de coyuntura, estábamos subiendo en la pobreza ya en el primer semestre 27%, 29-30% en el tercer trimestre, según el INDEC, no lo informa oficialmente, ¿bien? Eso se va a detectar, eso surge de las bases de datos del INDEC. No tiene la base de datos del cuarto trimestre, pero el cuarto trimestre, ¿qué le va a dar? Le va a dar 34-35%. Es lo que daría... Es lo que daría las bases de datos vinculados a la pobreza por ingresos. Y seguramente el primer trimestre de este año, 2019, la cosa no fue mejor, producto de la inflación. En todo caso, hoy vos crees que arrojaría un resultado mayor que el que le dio a ustedes también. Sí, ¿no? Sería mayor al que nos dio a nosotros y mayor al que le dio al INDEC para el segundo semestre, y estaría alrededor de lo que estaría lo que le habría dado, le va a dar al INDEC en el cuarto trimestre a partir de las bases de datos. Creo que encontró su techo la pobreza, si no viene una movida o una catástrofe económica posterior a esta, ¿no? Pero creo que encuentra un techo si se logra mantener la regularidad económica. Ahora, ¿cómo bajar estos niveles? Siempre estamos hablando de pobreza por ingresos. ¿Cómo bajar estos niveles? Solo bajando la inflación y generando trabajo. Bajando la inflación para que el salario o las remuneraciones, ya sea de asalariados o no asalariados, le ganen un poquito a los precios o no pierdan frente a los precios. Y el otro componente es generar trabajo, que haya más mercado, capacidad de crear
mercado de trabajo interno, no grandes inversiones que generen grandes trabajos técnicos profesionales. Necesitamos más trabajo para los que hacen changa, para el pequeño, para el obrero semicalificado o el empleado semicalificado no calificado. Necesitamos que los hogares tengan más trabajo. Con más trabajo, incluso sin grandes, estoy hablando de la coyuntura, sin grandes mejoras en las remuneraciones, pero bajando la inflación, empezamos a bajar la pobreza y eventualmente llegamos a unos niveles un poco más razonables, tal vez los 30 o 29% de 2015. Difícilmente yo creo que lleguemos, ya no en el corto plazo, en 2 o 3 años, si no hay una movida distinta y unas posibilidades distintas, que logremos los niveles que teníamos en el 2011, que teníamos 24-25% con Cristina, ¿ven? O que lleguemos eventualmente a los 26-27% que tuvimos con Macri en el 2017, un momento de una burbuja relativamente de bienestar. Entonces, ahora, ¿cómo llegamos a los 24-27? Va a tardar muchos años. Entonces, a no ser que otra matriz de política económica, que no sea solamente compensar a los más pobres, o salir de la crisis, sino proponernos un programa de crecimiento y de desarrollo. Crecimiento y desarrollo, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Entonces, esto podría pensar tal vez que en 10 años, tal vez lleguemos a los niveles de 20-22% de pobreza, manteniendo esos niveles de pobreza estructural, que van a ser muy difíciles de bajar. Esos son los más difíciles. ¿Bien? Y que es una pobreza crónica. Son sectores que vienen intergeneracionalmente siendo pobres, y no solo pobres unidimensionalmente por ingresos, sino multidimensionalmente en materia de salud, educación, trabajo, servicios públicos, vivienda, alimentación. Son sectores que vienen padeciendo una pobreza que nosotros llamamos estructural, porque es crónica y es multidimensional, en donde no basta que uno le dé un poquito más de plata a esas familias para que logren salir de su situación. No basta con que uno le ponga una vivienda, no basta con que uno le mejore la salud, va a tener que hacer todo eso para salir de la pobreza estructural. Bueno, Agustín, te agradezco muchísimo, en serio. Sabemos que tenés muchísima actividad y aceptaste venir a este programa que se emite a través de internet. Muchísimas gracias. No, Ricardo, no, gracias a vos y bueno, un gusto estar acá y te felicito por esta iniciativa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.